Esta es la parte 6 de la obra de Villa Inés, Butler, donde el protagonista reencarna como el mayordomo de la villana y logra que ella se enamore de él. Recuerda que si aún no estás suscrito, hazlo. Activa la campanita, deja tu like y, si es posible, únete como miembro del canal. Sin más preámbulos, vamos al video. Capítulo 11. Negociaciones. De vuelta en la sala de los plebeyos, los amigos del protagonista le preguntan por qué el segundo príncipe quería hablar con él y si Cyril estaba en problemas. Cyril tranquiliza a sus amigos diciendo que Alford solo quería conversar, pero que el tema era privado, por lo que no podía decirles. Los alumnos se calman y dejan al protagonista un rato solo. Él, por su parte, nos explica que era obvio que el segundo príncipe no iba a aliarse con los elitistas, ya que en la historia original del juego no le gustaban los elitistas. Por eso, en una de las rutas, era posible casar a Alice, que era una noble de clase baja, con Alford, que era el segundo príncipe del imperio. Pero todos piensan que Alford es un elitista, y como se acercó al protagonista de esa manera, la facción de los plebeyos probablemente crea que Sofía también forma parte de los elitistas, así que tiene que contactar a Libert lo más rápido y discretamente posible. En ese momento, Raymond aparece diciendo que el protagonista parecía estar bastante preocupado. Cuando el protagonista ve a su nuevo amigo, le pregunta si logró resolver las cosas con el resto de los alumnos. Raymond dice que fue bastante embarazoso pedir disculpas a todos, así que sugiere que nunca vuelvan a hablar sobre eso, y el protagonista está de acuerdo. Raymond luego le agradece al protagonista por haberlo ayudado y le dice que si alguna vez necesita algo, solo tiene que pedírselo. El protagonista agradece y dice que ahora solo está pensando en una forma de contactar a Libert. Totalmente confundido, Raymond pregunta por qué el protagonista quiere ponerse en contacto con el líder de la facción de los plebeyos. Dándose cuenta de que cometió un error, el protagonista nos explica que, dado que acaba de hablar con el segundo príncipe, no sería descabellado pensar que quiere hablar con Libert en nombre de los elitistas, y que Raymond es bastante astuto para un chico de 12 años, por lo que si no explica bien las cosas, podría causar más problemas. Pero antes de que pudiera explicarse, Raymond pregunta si quiere decirle a Libert que Sofía está del lado de los plebeyos. Cyril pregunta cómo llegó a esa conclusión, y Raymond explica que hace algún tiempo intentó pedirle directamente a Sofía que lo contratara, y ella respondió que nunca contrataría a alguien que despreciara a Cyril. Entonces, se dio cuenta de que Sofía se preocupaba mucho por el protagonista, a pesar de que él era un plebeyo, y claro, no estaría del lado de los elitistas. Finalmente, si el protagonista quería encontrarse con Libert, solo tenía que ir a la fiesta del té que él estaba preparando. Esta fiesta era de la facción de los plebeyos, pero algunos elitistas irían disfrazados para espiar la fiesta, así que solo tenía que fingir ser un espía. De esta manera podría hablar con Libert sin llamar la atención de los elitistas. Cyril dice que era una buena idea, pero no había manera de que un mayordomo pudiera entrar en una fiesta como esa. Mostrando una lista a Cyril, Raymond explica que solo tenía que entrar como el mayordomo de alguien, y que una conocida del protagonista había sido invitada a esa fiesta del té, así que solo debía negociar con ella. Cuando el protagonista ve quién es su única opción, se desanima un poco. Ya en la sala de los nobles de clase C, vemos a la criada Melissa de la residencia del vizconde Lindberghs deteniendo al protagonista en la entrada, dejándolo sin reacción. Él intenta explicarse, pero la criada dice que Alice estaba muy ocupada y no tenía tiempo para un simple sirviente. Pero antes de que ella pudiera terminar de menospreciar al protagonista, Alice aparece preguntando quién quería hablar con ella, y cuando se da cuenta de que era Cyril, le pregunta si había venido a verla. Melissa se asusta con lo que Cyril podría decirle a Alice, sin embargo, Cyril responde a Alice que solo vino a pedirle a Melissa que le entregara un mensaje. Alice pregunta si necesita algo de ella y, de ser así, podrían ir a la terraza a conversar y tomar un té. Ella dice que terminará de arreglarse y pronto se encontrará con Cyril, dejándolo a él y a Melissa solos. Melissa, por su parte, pregunta por qué Cyril no la delató. Él responde que ella solo estaba haciendo su trabajo, por lo que no había problema. Melissa le agradece y dice que tiene una deuda con él,
pero que esa deuda es solo entre ellos dos y que debe dejar a Alice fuera de eso. En la terraza de la academia, Alice se disculpa con Cyril por la demora. Él dice que no hay problema y que el adorno que ella usa combina mucho con su cabello y la hace ver más bonita. Esto la pone nerviosa y muy sonrojada. Ella le agradece a Cyril por el cumplido. La empleada llama discretamente la atención de Cyril y le pide que deje de hacer esperar a Alice. Alice le pide a su empleada que traiga un poco de té para Cyril. Melissa se muestra un poco reticente a dejarlos solos, pero Cyril interviene rápidamente y dice que no es necesario, que solo quiere tener una breve conversación. Alice se molesta porque Cyril ya quiere irse. Susurrando a Cyril, Melissa le pregunta cuáles son sus intenciones y Cyril susurra de vuelta que solo quería pedirle algo. Alice está incómoda con la situación mientras Melissa le pregunta a Cyril cómo se atrevía a hacer sentir mal a Alice y si no se daba cuenta de que ella solo quería invitarlo a bailar. Cyril pregunta si ella no estaba en contra de que Alice quisiera bailar con un mayordomo, a lo que Melissa responde que sí estaba en contra, pero lo más importante era que Alice no estuviera triste. En ese momento, la atención de ambos es llamada por Alice, quien pregunta qué estaban susurrando. Cuando la miran, ven que está en modo yandere. Ambos comienzan a explicarse, diciendo que Melissa solo había preguntado si Cyril quería algo para beber, y él respondió que no. Alice está enfurruñada y celosa de la sintonía que tienen los dos. Ajustándose, Cyril pide volver al tema principal y pregunta si Alice había sido invitada a la fiesta de té de Libert. Alice se sorprende de que él lo sepa. Entonces, Cyril pregunta si ella le permitiría acompañarla como su mayordomo personal. Melissa rápidamente responde por su joven señorita que no. Alice le pregunta a su empleada por qué respondió de manera tan grosera a Cyril. Melissa explica que el protagonista es un sirviente y no un invitado, por lo que no necesita tratarlo como a alguien de la alta sociedad. Alice se disculpa con Cyril. El protagonista dice que está bien, y luego nos explica que en esta situación, a quien tiene que convencer no es a Alice, sino a Melissa, ya que Alice es solo una niña y el tema que están tratando es sobre facciones, y si Alice toma un lado u otro, su vida cambiará para siempre. Alice dice que no puede darle una respuesta sin saber las intenciones del protagonista. Respira hondo y reformula la pregunta, cuestionando que quiere saber cuáles son las intenciones de Sofía. El protagonista se sorprende por la astucia de Alice, quien a su vez pregunta si él está sorprendido de que haya descubierto sus intenciones. El protagonista se disculpa por haberla subestimado. Alice dice que no debe preocuparse, y que en realidad, anoche Melissa le explicó que al haber invitado a Cyril a bailar en la fiesta de bienvenida, causó varias situaciones. Cyril dice que lo entiende, y luego nos explica que dependiendo del punto de vista, la invitación a bailar que Alice le propuso podría interpretarse como un intento de distanciamiento de la facción de los plebeyos, o incluso que él podría estar tratando de atraerla a la facción de los elitistas, y por eso Melissa estaba siendo tan cuidadosa. Alice entonces vuelve a preguntar a Cyril por qué quiere ir a la fiesta de Libert. Cyril se muestra un poco reticente, pero luego explica que su objetivo es explicar a Libert que Sofía está del lado de la facción de los plebeyos, sorprendiendo a ambas. Alice pregunta al protagonista si Sofía no formaba parte de la facción de los elitistas. Él responde que no, y que en realidad ella está del lado de los plebeyos. Aún un poco confundida, Alice cuestiona que si eso es verdad, porque él se lo está contando a ella. Cyril dice que podría intentar alargar la explicación, pero prefiere ser franco y responde que confía en ella. Alice se queda completamente desconcertada después de las palabras del protagonista, mientras que Melissa está decepcionada porque su joven señorita se sonrojó con una simple frase. En sus pensamientos, Cyril explica que, al igual que en el juego, Alice era bastante inocente, solo que ahora lo era con él en lugar de con Alford o Libert, por lo que podría revelar las cosas sin problema. Vuelve a explicarles a ambas que su objetivo es aclarar a Libert que Sofía estaba de su lado y resolver el malentendido de la fiesta de bienvenida. Melissa intenta enfrentarse al protagonista, preguntando si realmente esperaba que ellas le creyeran. Alice toma el control de la situación y le pregunta si. En otras palabras, Cyril quería aprovecharse de sus emociones para mejorar la reputación de Sofía.
Sin rodeos, él responde que ella tiene razón, hiriendo a Alice con sus palabras. Melissa se enfurece y le pide a Cyril que deje de decir tonterías. Alice le pide que se calme. Melissa pregunta qué estaba haciendo, señalando que Cyril había dicho abiertamente que se aprovecharía de ella. Alice dice que ya sabían los objetivos de Cyril, y que al menos él no intentó ocultarlo. La empleada se calma y dice que confesar no es una justificación. Ignorando a su empleada, Alice pregunta al protagonista si realmente estaba dispuesto a usar sus sentimientos de esa manera. Ella sugiere que también podría aprovechar esa oportunidad. Él queda confundido con la pregunta. Ella entonces explica que su propuesta es que, en lugar de que él la acompañe como mayordomo, sea su pareja en la fiesta. Él se queda sin palabras y responde que no puede, ya que solo es un mayordomo. Alice dice que, como él quiere ir con ella, preferiría que fuera su pareja, y que en el cumpleaños de Sofía fue su acompañante, por lo que no debería ser difícil para él hacer una excepción. ¿O, prefería quedarse fuera de la fiesta? Cyril empieza a pensar y se imagina la reacción de Sofía si descubre que va a ser la pareja de Alice. No quiere ni imaginar lo que ella haría si se enterara de esa situación, ya que solo por haber bailado con Alice, Sofía entró en modo yandere por primera vez. Sin embargo, no puede desperdiciar esta oportunidad. Luego se da cuenta de que su última esperanza es que Melissa se oponga a la petición de Alice, pero pronto se frustra al darse cuenta de que, aunque Melissa está en contra, dice que no hará nada, ya que Alice está decidida, y no tiene derecho a negarse. Cyril se irrita porque considera que Melissa es irresponsable por permitir que su joven señorita sea acompañada por alguien de tan baja clase, pero rápidamente se da cuenta de que está siendo hipócrita, ya que un sirviente debe poner la felicidad de su empleador por encima de todo. Finalmente, Cyril acepta el acuerdo con Alice y se pregunta cómo explicará la situación a Sofía. Más tarde, en la casa del marqués Rosenberg, Rusy saluda a Cyril, que acaba de llegar. Ella le dice que Sofía quería verlo. Él responde que va a esperar en la sala, pero Rusy dice que no es necesario y que puede entrar en su habitación, sorprendiendo al protagonista. Antes de que él pregunte por qué, Rusy empieza a empujarlo hacia la habitación de Sofía y luego se disculpa por arrojarlo a la jaula de la leona, cerrando la puerta con fuerza. Cyril se pregunta qué le pasa a ella, y luego se da cuenta de la oscura aura que lo rodea. Sofía, que ya estaba en su modo yandere, pregunta si puede saber dónde había estado Cyril. Asustado y desesperado, él responde que, por supuesto, ella podía saberlo, y que estaba haciendo todo lo posible para conseguir una reunión con Libert. Pero, irritada y celosa, Sofía lo cuestiona sobre cómo una cita con Alice ayudaría a organizar una reunión con Libert. Cyril no sabe qué responder y se pregunta cómo Sofía se enteró de su encuentro tan rápidamente. Luego responde que tenía un buen motivo para ello, pero pronto se da cuenta de que Sofía no estaba actuando de manera normal y que había alcanzado un nuevo nivel en su modo yandere. Capítulo 12. Fiesta del té. Sofía, aún furiosa, pregunta por qué Cyril no la mira solo a ella, mientras el protagonista se da cuenta de que su modo yandere estaba más allá de lo normal. Luego entiende lo que podría ser la causa del cambio en su personalidad y le pide a Sofía que se calme. Enfurecida, ella pregunta cómo espera que se calme y por qué no la mira solo a ella. Pequeñas chispas de energía rodean el cuerpo de Sofía. Cyril se acerca a ella y le dice que no puede perder el control. Sofía se siente desconcertada, diciendo que estaban muy cerca. El protagonista le dice que se controle, y luego le pregunta si se dio cuenta de que perdió el control de su magia. Sofía se muestra confundida, y Cyril le pide que respire hondo y se relaje, y luego que libere la magia de su cuerpo tal como él le había enseñado. Sofía empieza a concentrarse y luego libera toda su energía mágica. Entonces, pregunta qué le estaba pasando. Cyril responde que probablemente sufrió una sobrecarga de magia. Sofía pregunta si eso es algún tipo de enfermedad, y Cyril explica que es una condición muy rara en la que una persona excede sus límites de magia, pero normalmente no deja secuelas si la persona libera esa magia, tal como lo hizo Sofía. Luego nos explica que cuanto más magia tiene Sofía en su cuerpo, menos puede controlar sus emociones,
tal como en el juego. Ella tenía este cambio repentino de personalidad, pero el protagonista pensaba que era parte del personaje y no que se trataba de una enfermedad rara. Sofía entonces le pregunta si ya está bien, a lo que él responde que sí, pero la reprende por ser demasiado emotiva. Cuando se trata de él, Sofía se disculpa por el problema que causó. Cyril nos explica que no puede seguir ocultando este tipo de información a ella, y luego le recuerda a Sofía que siempre estará a su lado, pero le gustaría que ella fuera más cuidadosa, ya que es la hija del marqués. Sofía intenta opinar sobre lo que está pasando, pero Cyril dice que ahora le gustaría presentar el informe de la misión y revelar toda la información que ha descubierto. Sofía dice que lo entiende, pero pregunta si él todavía recuerda la promesa que le hizo cuando eran niños. Cyril dice que lo recuerda y que nunca lo olvidará, pero aliviada, Sofía pide que le pase el informe. El protagonista entonces explica primero que descubrió que el segundo príncipe no compartía los ideales elitistas. Sofía se queda sin entender nada, y Cyril resume toda su conversación en el jardín con el segundo príncipe para Sofía. Ella se sorprende al saber que Alford solo está con los elitistas porque fue manipulado por 2 seguidores. Luego pregunta por qué los profesores, que probablemente saben que él está siendo manipulado, no intervinieron en esta situación. Cyril explica que hay 2 tipos de personas en este caso. El primer tipo son los profesores que saben que está siendo manipulado, pero como alumnos, quieren que él aprenda de sus errores. El otro tipo son las personas que también notaron la manipulación, pero están esperando que Alford cometa esos errores debido a su familia real. Cyril entonces dice que pronto el segundo príncipe se pondrá en contacto con Sofía, así que tan pronto como sea posible, sería bueno que ella abordara el tema con él. Ella dice que lo entiende y luego pregunta cómo fueron las cosas con Libert. Cyril se muestra un poco aprensivo, pero luego explica que Alice fue invitada a la fiesta que Libert está preparando, así que el protagonista se ofreció para acompañarla como su mayordomo personal. Sofía se irrita y se pone celosa con la dirección de la conversación, pero pronto su corazón se calma cuando Cyril dice que Alice rechazó la oferta. Sofía se siente aliviada y luego Cyril agrega que Alice quería que él fuera como su pareja. En un segundo, Sofía cambia a su modo yandere y pregunta si él aceptó la invitación sin siquiera pedirle permiso. Cyril ve todo su progreso desmoronarse y para calmarla le dice que lo hizo solo por su bien. Sofía se enfurece y dice que no es justo y que él sabía que ella no podía pelear con él cuando hablaba de esa manera. Lamentándose por su joven señorita, Cyril pregunta si ella lo perdonaría si preparara un poco de té para ella. Sofía responde que necesitaría más que un té para obtener su perdón. Cyril pregunta si cambiaría de opinión si le preparara un trozo de pastel. Sofía se queda perdida imaginando un trozo de pastel, pero luego se concentra y dice que no lo dejará engañarla con comida. Cyril se lamenta porque ese truco ya no funciona y luego pregunta qué podría hacer para recibir el perdón de su joven señorita. Ella piensa un momento y luego Sofía dice que él tendrá que cumplir un pedido que le hará pronto. Cyril pregunta qué sería, y Sofía, algo sonrojada, dice que aún no lo ha decidido. Cyril se arrepiente, ya que ha entregado una herramienta poderosa a una chica de 12 años que no es tan inocente y está enamorada. Cyril entonces dice que, sin importar cuál sea el deseo de Sofía, él lo cumplirá. Sofía se sorprende por su determinación, aunque no haya dicho aún su pedido. Cyril explica que es su deber cumplir con los deseos de su joven señorita. Unos días después, en la fiesta de té de Libert, vemos a Alice acompañada por Melissa y Cyril, que está sorprendido de ver a Alice tan bien vestida para una fiesta organizada por plebeyos. Alice pregunta si no le gusta el vestido, y Cyril responde que al contrario, que su vestido combina con su cabello y que es como si viera a una hermosa hada en una noche de luna llena. Alice se sienta en las nubes y agradece discretamente el cumplido. Melissa le da un codazo a Cyril y le dice que deje de seducir a su joven señorita. Cyril le sirve un poco de té a Alice y luego se da cuenta de que ella está incómoda, preguntándole si hizo algo mal. Ella dice que no era nada de eso, pero que en realidad él estaba actuando más como un mayordomo que como su pareja. Cyril se disculpa por el error, y Melissa agrega que ella debe servir a su joven señorita con un poco de celos.
Alice dice que envidia a Sofía por tener a Cyril sirviéndola todo el tiempo. Cyril pregunta si entonces no le gustaría que él fuera su mayordomo hoy. Alice rechaza y dice que hoy él es su pareja en esta fiesta. Cyril dice que entiende y en sus pensamientos nos dice que, siendo la heroína del juego, incluso con enojo, Alice era bastante adorable. Al acercarse, Libert pregunta qué está haciendo el mayordomo de la hija del marqués en esta fiesta. Alice responde rápidamente que hoy Cyril la está acompañando como su pareja. Nuestro protagonista se adelanta y dice que no perdería la oportunidad de investigar a su enemigo. Libert entiende el mensaje oculto de Cyril y dice que está bien, ya que no todos en la fiesta son aliados para él, y agrega que espera que el protagonista disfrute mucho del resto de la fiesta. Alice, sin entender nada, pregunta por qué Cyril actúa así y si no quiere explicarse con Libert. Cyril responde que Libert ya ha comprendido exactamente cuáles eran sus intenciones. Libert entonces pregunta a Alice si está disfrutando de la fiesta. Ella dice que sí, lo que alegra a Libert. Cyril se da cuenta de que Libert ha bajado la guardia con Alice y nos explica que si estuvieran en el juego, en ese momento estarían en la ruta de Libert, pero lo diferente ahora es que sabe que ni él ni Sofía forman parte del grupo de los elitistas. Libert llama la atención de Cyril y luego pregunta si el té que preparaba es tan bueno como decían los rumores y si el protagonista podría enseñarle. Cyril entiende el mensaje de Libert y responde que no sabe si sus técnicas son tan buenas, pero Sofía permitió que el protagonista le enseñara. Cyril entonces nos recuerda que la facción que Sofía está creando se basa en la receta del té que él preparaba, así que la verdadera pregunta de Libert era si la facción de su joven señorita está dispuesta a convertirse en aliada de la facción de los plebeyos. Libert dice que entiende y que ahora quiere discutir algunas cosas con Alice. Luego pide a Cyril que le enseñe los trucos a su mayordomo. Cyril pregunta a Alice si está bien separarse un poco, y ella responde que si Cyril lo necesita, está todo bien. Más tarde, en los pasillos del salón, el chico le pregunta al prota si no va a quejarse. Cyril dice que normalmente se sentiría incómodo por el hecho de que Libert lo haya apartado para hablar a solas con Alice, pero Cyril sabe quién es realmente el mayordomo, así que nos lo presenta como Nicola, quien a su vez pregunta cómo el prota sabía su nombre, dado que era la primera vez que se encontraban. Cyril dice que no estaba seguro hasta confirmar su identidad. Cyril nos explica que Nicola es un personaje secundario en el juego, pero es en quien Libert más confía, por lo que es su mano derecha. Cyril luego cuestiona por qué Nicola está disfrazado de mayordomo, dado que no parecía que Libert disfrutara de ese tipo de cosas. Nicola le dice que no se preocupe y que solo están imitando una situación. Cyril se queda pensativo y rápidamente recuerda la fiesta de bienvenida en la que Sofía dejó a su mayordomo de confianza para hablar con Libert, quien está haciendo lo mismo con el prota ahora. Cyril entonces pregunta a Nicola si Libert siempre supo cuánto confiaba Sofía en el prota. Nicola se ríe ligeramente, y Cyril, aún más pensativo, intenta entender por qué Libert parecía tan incómodo en la fiesta si sabía de la confianza de Sofía en él. Cyril entonces le dice a Nicola que los intereses de su joven señorita, así como ya sabe Libert, son unirse con la facción de los plebeyos sin entrar en conflicto con la facción de los elitistas. Cyril nos explica que Libert fingió estar incómodo en aquella ocasión para engañar a las personas. Así que quienes vieron lo que ocurrió en la fiesta de bienvenida piensan que Sofía rechazó la facción de los plebeyos, en otras palabras, Libert hizo una gran actuación para sus espectadores. Nicola dice que Libert ni siquiera confía en su propia sombra. Cyril pregunta si había acertado en las convicciones de Libert, a lo que Nicola responde que estaba medio en lo cierto y que por el momento Libert sospechaba de Cyril, lo que a su vez hace que Cyril entienda su perspectiva. Nicola dice que Cyril podría pensar que Libert está siendo demasiado cauteloso, pero él tiene muchos problemas en su pasado, por lo que elige bien a sus aliados. De manera simplificada, Cyril nos cuenta que había una chica que tenía una enfermedad y era bastante cercana a Libert, quien la trataba como una hermanita. Un día, un noble se acercó a ella para ayudarla con su enfermedad, pero en realidad le quitó la vida. Cyril entonces comienza a jugar con su palillo y dice que entiende las precauciones y que solo quería demostrar que son aliados sin crear fricciones entre facciones. Luego, entrega una carta a Nicola,
quien dice que si los elitistas descubren que él está entregando tales cosas, podría causar problemas para Sofía. Con una sonrisa en el rostro, Cyril responde que por eso está entregando la carta directamente a él. Nicola entonces dice que, en otras palabras, el prota está diciendo que si los elitistas descubren esto, Sofía y Libert se convertirían en enemigos. Entonces, si quieren a Sofía como aliada, nadie debería enterarse de esto. Nicola dice que las condiciones son justas, así que entregará la carta a Libert y luego pregunta si hay algo más que quiera pasarle a él. Cyril dice que era para avisar a Libert que recientemente tuvo una conversación con el príncipe Alfort y que no parecía estar del lado de los elitistas. Nicola se queda confundido y Cyril añade que el segundo príncipe era solo un niño esperando la primavera y que no lo culpa, ya que las rosas de la familia Rosenberg son muy bonitas. Nicola asiente con la cabeza, diciendo que entendió. Cyril nos explica que la primavera es la primavera del amor, y las rosas de la casa Rosenberg son Sofía, y que Nicola era bastante astuto por captar esa metáfora. Cyril luego dice que, en resumen, Alfort era solo un niño ingenuo que no podía controlar a sus subordinados. Nicola se muestra preocupado por cómo simples lacayos tienen tanto control sobre el segundo príncipe del reino. Despidiéndose, el prota dice que ahora tiene que ir a ver a Alice. Nicola le dice a Cyril que espere y pregunta cómo van a comunicarse. Cyril responde que ya estaba escrito en la carta. Nicola, torpe, le dice que espere, pero esta vez el prota ya se da cuenta de que ni siquiera sabe cómo hacer tiempo. Cyril se pregunta si Libert estaba planeando hacer algo malo con Alice. Luego se da cuenta de lo que está pasando y le pregunta a Nicola si Libert estaba interesado en Alice. Nicola se pone incómodo ahora que su plan de engañar al prota ha sido descubierto. Como última alternativa, pregunta qué piensa Cyril sobre las relaciones entre clases diferentes. Cyril piensa un poco y nos revela que era posible alcanzar un final feliz en la ruta de Libert. Pero claro, es solo un juego, y en la vida real la vida continúa. Cyril le dice a Nicola que si las dos personas están de acuerdo, está bien, y que también cree que Alice y Libert hacen una buena pareja. Nicola se alegra y dice que entonces podrían dejarlos un poco solos. Cyril responde que no podría, dejando a Nicola sorprendido. En sus pensamientos, Cyril dice que en ese momento la posibilidad de su muerte y la de Sofía ha disminuido, y que un romance entre Alice y Libert le ayuda mucho. Pero en este momento tiene un acuerdo muy importante con Alice, así que no puede romperlo. Cyril se despide de Nicola y dice que hoy es el par de Alice. Nicola dice que Cyril sabe cómo irritar a una persona. Y con esto, lamentablemente llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.